En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Destrucción de Los Ángeles, terremoto de 1994. Esta foto muestra las consecuencias de uno de los terremotos más devastadores en Los Ángeles en 1994, con una magnitud de 6.7. El enorme daño financiero, estimado en $20.000 millones, subraya la magnitud del desastre. La imagen muestra autos aplastados contra una pared, simbolizando el caos y la destrucción que trajo este cataclismo natural. En ese entonces, las tecnologías de construcción antisísmica no estaban tan desarrolladas, lo que hizo a la ciudad vulnerable a tales impactos. Este terremoto fue una lección importante para la planificación y construcción futura en regiones sísmicamente activas. El regreso de la Mona Lisa al Louvre, en enero de 1914. Francia celebró el regreso de la famosa pintura La Mona Lisa al Louvre. La pintura fue robada en 1911, convirtiéndose en uno de los crímenes artísticos más notorios de su tiempo. Sustraída de la galería durante el horario laboral, desapareció por 2 años antes de ser encontrada en Italia. Este incidente atrajo atención mundial sobre la seguridad en los museos. En la foto se observa un grupo de hombres con sombreros y abrigos reunidos para presenciar este momento histórico. El regreso de la Mona Lisa simbolizó el triunfo de la justicia y la restauración del patrimonio cultural de Francia. Autobús escolar en Taiwán en los años 50, versión en bicicleta. No es solo una bicicleta, sino un verdadero autobús escolar de Taiwán en los años 50. En una época en que la economía de la isla comenzaba a recuperarse tras la guerra, estos vehículos eran comunes. Combinaban simplicidad y eficiencia, siendo accesibles y fáciles de usar. Los autobuses en bicicleta transportaban a los estudiantes por las estrechas calles de las ciudades, donde el tráfico de automóviles aún no era tan intenso. Fue un periodo en que Taiwán desarrollaba su infraestructura y estas soluciones ayudaban a garantizar la educación incluso en áreas remotas. El embajador Maisky se dirige a los trabajadores británicos. En 1943, en el corazón de Birmingham, ocurre un encuentro inesperado. El embajador de la URSS en el Reino Unido, Ivan Maisky, se dirige a los trabajadores británicos que fabrican tanques para la Unión Soviética. Este momento refleja la importancia de la cooperación entre aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Los tanques producidos en el Reino Unido formaban parte del programa de préstamo y arrendamiento, proporcionando apoyo militar crítico a la URSS. Las fábricas de Birmingham fueron clave en este proceso, suministrando al frente la maquinaria necesaria. Estudiantes de Dorset se preparan para la amenaza Inglaterra 1938. En 1938, en Inglaterra, los estudiantes de la escuela preparatoria de Dorset descienden a un refugio antiaéreo mostrando la seriedad de la preparación ante una posible guerra. En ese momento, la tensión en Europa aumentaba y el Reino Unido se preparaba activamente para posibles ataques aéreos. Las máscaras protectoras que llevan los estudiantes eran un medio estándar de protección contra ataques químicos, una amenaza real después de la Primera Guerra Mundial. Los refugios antiaéreos se convirtieron en parte esencial de la infraestructura y los simulacros de evacuación en una práctica regular. Eunucos en los harenes de Túnez en 1931. Esta foto revela el mundo de los harenes de Túnez en 1931, donde los eunucos actuaban como guardianes. Su presencia era una parte crucial de la estructura de los harenes, presentes en diversas culturas del Medio Oriente y el norte de África. Los eunucos, al perder la capacidad de procrear, eran considerados guardianes confiables de las mujeres en los harenes. En ese tiempo, Túnez estaba bajo el protectorado francés, lo que influía en las estructuras sociales y tradiciones. Los harenes formaban parte de hogares adinerados, donde las mujeres vivían aisladas y los eunucos garantizaban su seguridad. Barricadas de París, policía contra protesta de 1968. Esta foto nos transporta a mayo de 1968, cuando París se convirtió en el escenario de masivas protestas estudiantiles. La policía asalta las barricadas en el barrio latino, símbolo del movimiento estudiantil. Las protestas, que comenzaron como manifestaciones contra los valores tradicionales y la desigualdad social, se transformaron en una huelga nacional que paralizó Francia. En la imagen se observa a policías con casco y escudos superando barricadas de ladrillos y metal. Este periodo fue un momento clave en la historia francesa, cambiando la sociedad y la política del país. Aterrizaje fallido. Paracaidistas de la Operación Martin Garden.
Esta imagen captura el momento en que un paracaidista estadounidense falló al aterrizar durante la operación Martin Garden en 1944. Fue una de las más grandes operaciones aeroportadas de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo era capturar puentes en los Países Bajos para acelerar el avance aliado hacia Alemania. A pesar de la preparación cuidadosa, muchos paracaidistas enfrentaron dificultades debido a las malas condiciones climáticas y al intenso fuego enemigo. La operación resultó menos exitosa de lo planeado, pero fue una lección importante para los estrategas militares. El fin de la ley seca. El vodka regresa a Nueva York. Esta foto marca un momento histórico, el primer lote de vodka tras el fin de la ley seca en Estados Unidos en 1934. Nueva York presencia el regreso del alcohol legal, simbolizando una nueva era para la sociedad estadounidense. La ley seca, vigente de 1920 a 1933, prohibía la producción y venta de alcohol, pero fomentó el comercio ilegal. La imagen muestra enormes cajas, evidenciando la magnitud de la importación. La reanudación de la venta de alcohol legal fue crucial para la economía, ya que los impuestos generados se convirtieron en una fuente significativa de ingresos para el Estado. Un zapador británico en una misión peligrosa en 1970. En 1970, en Irlanda del Norte, los zapadores británicos a menudo enfrentaban peligros similares. La imagen muestra a un zapador acercándose a un automóvil sospechoso, que podría ser una amenaza. La inscripción en la pared, "Prepárate para encontrarte con Dios", subraya la tensa atmósfera de la época. Este fue el periodo de los problemas, un conflicto que duró décadas y estuvo acompañado de numerosos actos de violencia. Los zapadores eran una parte crucial de la seguridad, utilizando equipos especializados para desactivar explosivos, lo que a menudo salvaba vidas. Su trabajo requería no solo habilidades, sino también gran valentía. Gene Calment, récord de longevidad que asombró al mundo. Gene Calment se convirtió en leyenda al vivir 122 años, un récord de longevidad oficialmente confirmado. En 1965, a los 90 años, hizo un acuerdo inusual con un abogado de 47 años, vendiéndole su apartamento a cambio de una renta vitalicia. Los pagos calculados para 10 años se extendieron por 30 años, ya que Gene sobrevivió al abogado y luego recibió dinero de su viuda durante 2 años más. Calment nunca siguió estrictas reglas de vida saludable, pero creía que su longevidad se debía al aceite de oliva, el oporto y el chocolate. Su historia sigue inspirando y es única en la historia de la humanidad. Club de fans de Mickey Mouse, la magia de los años 30. Esta foto es una verdadera inmersión en 1930, cuando los clubes de fans de Mickey Mouse capturaban los corazones de los niños. Imaginen una sala llena de jóvenes fanáticos, cada uno con una máscara de su personaje favorito. Mickey Mouse, creado en 1928, rápidamente se convirtió en un símbolo de una nueva era en la animación y la cultura popular. En los años 30, estos clubes eran lugares populares donde los niños se reunían para ver dibujos animados y participar en juegos. Era una época en la que el cine comenzaba a conquistar al público masivo y la animación abría nuevos horizontes para el entretenimiento. Maoístas contra santuarios budistas, 1949. En 1949, durante un periodo de significativos cambios políticos en China, los maoístas destruyeron activamente santuarios budistas. Este acto formaba parte de una campaña más amplia contra las tradiciones antiguas y prácticas religiosas, consideradas obstáculos para un futuro socialista. La imagen muestra estatuas, símbolos de espiritualidad y cultura, siendo destruidas por el fuego. Este periodo estuvo marcado por grandes transformaciones sociales y culturales, con el objetivo de crear una nueva sociedad libre de vestigios feudales. El fuego que consume las estatuas simboliza la radicalidad de los cambios de esa época. El zar Nicolás II en un hospital militar en Rusia. El zar Nicolás II visita un hospital militar en Rusia durante la década de 1910. Este fue un periodo en el que el Imperio ruso participaba en la Primera Guerra Mundial, y tales visitas eran significativas para mantener la moral de los soldados. Los hospitales de esa época eran centros cruciales para el tratamiento de heridos y a menudo se ubicaban en instalaciones adaptadas. Las visitas del zar subrayaban su papel como líder preocupado por sus súbditos y reflejaban el deseo del poder de mantener conexión con el pueblo en tiempos de guerra. Música para vacas, experimento de 1930. ¿Puede la música influir en la producción de leche? En 1930, un experimento buscó responder a esta pregunta. En la foto, un grupo de músicos toca para vacas investigando si la música puede aumentar la producción de leche. Fue una época en la que la ciencia comenzó a explorar métodos no convencionales para mejorar la eficiencia agrícola. El interés en el efecto de la música en los animales no era casual. Se creía que las melodías podían reducir el estrés en las vacas y aumentar la producción de leche. Estos experimentos formaron parte de un movimiento más amplio para mejorar las condiciones de los animales. La ley seca y la astucia de los contrabandistas en 1926. En Los Ángeles de 1926, un policía,
Al percibir olor a alcohol, inspecciona un camión que supuestamente transporta madera. Era la época de la ley seca, cuando la prohibición del alcohol fomentaba la creatividad de los contrabandistas. Utilizaban diversas artimañas para ocultar el producto prohibido. Bajo la apariencia de madera, a menudo escondían alcohol en los camiones intentando evitar la atención de las autoridades. Los policías estaban entrenados para detectar estos engaños, lo que hacía su trabajo un verdadero desafío. Esta foto ilustra cómo la astucia de los contrabandistas se enfrentaba a la vigilancia de la ley. Operación de rescate tras el huracán Katrina. Esta foto muestra un momento dramático cuando un hombre se salva de la poderosa furia del huracán Katrina que azotó Nueva Orleans en 2005. Acostado sobre el recto de un automóvil, espera la ayuda que pronto llegará del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. El huracán Katrina fue el más devastador en la historia de Estados Unidos, cobrando la vida de 1.833 personas y dejando a más de 100.000 familias sin hogar. Este evento se convirtió en un símbolo no solo de desastre natural, sino también de los desafíos para el sistema de servicios de emergencia del país. La memoria de esta tragedia sigue viva hoy. Soldados alemanes reciben tanques soviéticos en Polonia 1939. Septiembre de 1939 marcó el inicio de una nueva era en la historia de Europa. En la foto, soldados alemanes reciben con flores a tanques soviéticos en Polonia. Esta escena simboliza la breve alianza entre Alemania y la Unión Soviética, consolidada por el Pacto Molotov-Ribbentrop. Ambos países invadieron Polonia, dividiendo su territorio. Los tanques soviéticos, probablemente modelos BT, eran la base de las fuerzas blindadas soviéticas. Este momento fue parte de un complejo juego político que precedió a la Segunda Guerra Mundial. La historia recuerda esta alianza como un ejemplo de acuerdos políticos temporales e inestables. Intento fallido de suicidio de Hideki Tojo. Hideki Tojo, ex primer ministro del Japón militarista, intentó evitar la captura estadounidense con un fallido intento de suicidio el 11 de septiembre de 1945. Un disparo al corazón no tuvo éxito y fue salvado por médicos estadounidenses. En el periodo de posguerra, Japón atravesó un complejo proceso de transformación, de un estado militarista a un país que buscaba la paz. Tras su recuperación, Tojo fue juzgado en el Tribunal de Tokio, donde fue declarado culpable de crímenes de guerra y ejecutado por ahorcamiento. Este caso simbolizó los cambios que ocurrieron en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Camas de cuerda, refugios para personas sin hogar en la Gran Bretaña del siglo X. ¿Podrías imaginar que una cuerda podría ser una cama? A principios del siglo XX en Gran Bretaña, esto era una realidad para muchos sin hogar. Los refugios con camas de cuerda eran una solución económica para quienes no podían permitirse otro tipo de alojamiento. Por una pequeña tarifa, una persona podía descansar apoyándose en una cuerda tensada que la sostenía mientras dormía. Esta práctica era común en las grandes ciudades donde la falta de vivienda era un problema grave. Las camas de cuerda se convirtieron en un símbolo de la escasez de vivienda y la desigualdad social de la época, dejando su huella en la historia del bienestar social. Cola en la bolsa de trabajo durante la Gran Depresión. Esta foto de 1930 nos transporta a la época de la Gran Depresión, cuando hombres hacían largas filas en la bolsa de trabajo. En esos años, la crisis económica afectó a Estados Unidos, dejando a millones sin empleo. Las bolsas de trabajo se convirtieron en el único refugio para muchos que esperaban encontrar algún trabajo. El desempleo alcanzó récords y las filas por empleo y comida se volvieron comunes. Personas vestidas con abrigos y sombreros esperaban pacientemente, intentando mantener la dignidad en tiempos difíciles. Esta imagen refleja el espíritu de una era donde la esperanza era la única moneda para muchos. Sociedades secretas de América Latina en los años 1920. Figuras enigmáticas con capas y calaveras no son escenas de película, sino la realidad de América Latina en 1920. En esa época las sociedades secretas formaban parte del paisaje social y político, a menudo actuando como protectores de sus intereses. Podían ser tanto benéficas como políticamente motivadas, manteniendo sus tradiciones y rituales en secreto. En los años 1920, América Latina vivía un periodo de cambios significativos, con nuevas ideas y movimientos que empezaban a moldear el futuro del continente. Estas sociedades eran parte de este proceso, intentando influir en los eventos desde las sombras. Niño en una caja. Historia de una comisaría de Los Ángeles. En 1971, en Los Ángeles, ocurrió un evento inusual. Un bebé abandonado dormía en una caja de escritorio en una comisaría. Esta imagen refleja una época en la que los servicios sociales no estaban tan desarrollados, y los policías a menudo eran los primeros en cuidar de estos niños. En ese tiempo, en Estados Unidos, se estaban desarrollando programas de protección social, pero aún era raro que los niños se encontraran en situaciones similares. Las comisarías a menudo servían como refugio temporal hasta encontrar una solución adecuada.
Esta fotografía recuerda la importancia de los servicios sociales y el apoyo a grupos vulnerables. El legendario as Francesco Baracca y su Spad SP-7. Francesco Baracca, uno de los ases más famosos de la Primera Guerra Mundial, posa junto a su avión Spad SP-7. Este caza era uno de los más efectivos de su clase, destacándose por su velocidad y maniobrabilidad. En el fuselaje del avión se ve el emblema de un caballo negro encabritado, que más tarde se convertiría en el símbolo de los automóviles Ferrari. Baracca era conocido por sus 34 victorias confirmadas en combates aéreos, lo que lo convirtió en un héroe nacional de Italia. Su legado perdura, ya que el símbolo del caballo recuerda su valentía y destreza en el aire. Últimos kilómetros hacia Berlín. Descanso de los soldados. En esta foto de 1945, los soldados soviéticos toman un breve descanso antes del último empuje hacia Berlín. La guerra está llegando a su fin, pero aún queda una etapa decisiva. En la pared detrás de ellos se lee que quedan 77 kilómetros hasta la capital de la Alemania nazi. Este momento es simbólico. Los soldados están al borde de la victoria, pero aún no pueden relajarse. Fumar era una práctica común entre los militares, sirviendo como una forma de aliviar el estrés. Estos últimos kilómetros se convirtieron en parte de la historia que culminará con la caída de Berlín y la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Prisioneros en las calles. La historia de la cadena de prisioneros. A principios del siglo XX, las calles de Washington presenciaron un fenómeno inusual: las cadenas de prisioneros. En 1909, los prisioneros encadenados realizaban trabajos comunitarios como limpiar las calles. Esta práctica era común en Estados Unidos, especialmente en el sur, donde los reclusos eran utilizados para trabajos pesados sin costo. Trabajaban bajo supervisión y a menudo en condiciones difíciles. Este enfoque reflejaba las realidades sociales y económicas de la época, donde el trabajo de los prisioneros reemplazaba la mano de obra, reduciendo costos. Audie Murphy en el centro de atención en Farmersville, 1946. Imaginen una multitud reunida frente a la barbería en Farmersville para ver al héroe de la Segunda Guerra Mundial, Audie Murphy. En 1946, cuando los veteranos regresaban a casa, estos momentos eran una verdadera sensación. Murphy, el militar estadounidense más condecorado por su valentía personal, se convirtió en símbolo de coraje y dedicación. Las barberías de la época no solo eran lugares para cortarse el cabello, sino también centros sociales donde se discutían noticias. El evento reunió a residentes locales deseosos de ver al héroe nacional. Lucha contra el contrabando en el Golfo Pérsico. A principios de los años 2000, el Golfo Pérsico se convirtió en un escenario de intensa lucha contra el contrabando de petróleo. En esta foto, un miembro de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos está frente al petrolero ruso Volgonef 147 que transportaba petróleo de contrabando. Tras el fin de la Guerra Fría y el aumento de la demanda de petróleo, el control de su movimiento se volvió crucial. Los Navy SEALs, conocidos por su alta preparación, eran regularmente involucrados en estas operaciones. Su presencia en la región formaba parte de los esfuerzos internacionales para asegurar las rutas marítimas y prevenir el comercio ilegal. Disputas curiosas de 1945. Alemanes y aliados. ¿Alguna vez has visto a soldados confundidos tratando de deshacerse de sus armas? En 1945, tras la rendición de Alemania, los aliados enfrentaron un problema inesperado. ¿Qué hacer con la gran cantidad de armas capturadas? En la foto, soldados alemanes intentan entregar sus armas a los aliados, pero estos no pueden aceptarlas por falta de espacio de almacenamiento. Los alemanes no quieren cargar con el peso extra, y los aliados advierten sobre posibles sanciones por armas abandonadas. Esto ilustra la complejidad de la desmovilización tras la guerra, donde la logística se convirtió en un verdadero desafío. Regreso a casa. Mujeres guerreras desmovilizadas, 1945. El verano de 1945 marcó el regreso a casa para muchos soldados soviéticos, incluidas estas mujeres. Ellas regresan de Alemania a la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la foto se las ve en un vagón, vestidas con uniformes militares, lo que refleja su servicio en el frente. Las medallas en sus uniformes son testimonio de su contribución a la victoria. Después de la guerra, muchas mujeres que sirvieron en el ejército enfrentaron la necesidad de adaptarse a la vida en tiempos de paz. Esta imagen simboliza la esperanza y un nuevo comienzo para quienes regresan a casa. Vida en una plantación en Alabama, 1937. En esta foto de 1937 se muestra una niña, descendiente de esclavos, que vive en una plantación en Alabama. Su hogar es una choza primitiva, cuyas paredes están cubiertas con periódicos en lugar de papel tapiz. Este era un método común de aislamiento y decoración entre las familias pobres de la época. La Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos profundizó la desigualdad económica, y muchas familias, especialmente en los estados del sur, vivían en extrema pobreza. El uso de periódicos como papel tapiz se convirtió en símbolo de supervivencia ante la escasez de recursos. El Reichstag en inscripciones, testimonio de victoria. Esta foto del 2 de mayo de 1945 captura un momento histórico cuando los soldados soviéticos dejaron sus autógrafos en las paredes del Reichstag.
Este acto simbolizaba la victoria y liberación tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Las inscripciones no eran solo firmas, sino mensajes del frente que inmortalizaban nombres, ciudades e incluso deseos personales. El Reichstag, símbolo de la Alemania nazi, se convirtió en candanzo para estos testimonios. Esta práctica era común entre los soldados como una forma de marcar su participación en eventos históricos importantes. Capitulación en Cosa Frischnierung. Alemanes se rinden con equipo. El 9 de mayo de 1945, día en el que el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, oficiales del frente bielorruso aceptaron la capitulación de soldados alemanes en Cosa Frischnierung. Entre árboles y caminos rurales, las tropas alemanas se rendían junto con su equipo blindado, simbolizando la disolución final del ejército nazi. Los tanques alemanes, que antes inspiraban temor, se convirtieron en trofeos de los vencedores. Este evento fue parte del proceso de desmovilización y desarme en toda Europa, con el equipo militar pasando a control aliado, un paso crucial para restaurar la paz en el continente. Batalla en el mar, duelo submarino de 1943. En 1943, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos se enfrentó en un juego mortal con un submarino nazi. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Océano Atlántico se convirtió en escenario de estas batallas navales. Los submarinos nazis, conocidos como U-boats, representaban una seria amenaza para los convoys aliados, atacándolos desde las profundidades. Los barcos americanos usaban bombas de profundidad para neutralizar este peligro. La foto muestra el momento de la explosión de una de estas bombas, levantando una columna de agua. Fidel Castro en la cima de la Revolución Cubana. A finales de los años 50, Fidel Castro lideraba la Revolución Cubana que transformó la historia del país. Este momento, en el que se dirige a la multitud, simboliza un periodo crucial para Cuba. En la foto se ven banderas cubanas que destacan el espíritu patriótico del evento. Es importante señalar que este periodo fue de grandes cambios. La revolución llevó a la nacionalización de muchas empresas y a reformas sociales radicales. Castro, como líder, se convirtió en símbolo de la lucha por la independencia y la justicia social, resonando más allá de la isla. Fue el inicio de una nueva era para Cuba que impactó la política global. La gran lucha china contra los gorriones. En 1958, China inició una de las campañas más inusuales de la historia, la lucha contra los gorriones. En la foto se observa a personas en los tejados agitando trapos para impedir que las aves descansen. Esta acción formaba parte de la política del Gran Salto Adelante, que buscaba aumentar la producción agrícola eliminando plagas. Sin embargo, las consecuencias fueron catastróficas. La eliminación de los gorriones llevó a una proliferación descontrolada de insectos que destruyeron las cosechas, provocando una hambruna masiva. Esta campaña ejemplifica cómo decisiones ecológicas erróneas pueden tener consecuencias trágicas. La historia de la madre más joven del mundo. Esta foto se convirtió en símbolo de un enigma médico y un evento histórico. Lina Vanessa Medina pasó a la historia como la madre más joven, al dar a luz a los 5 años, 7 meses y 17 días. Esto ocurrió en 1939, cuando la medicina aún carecía de conocimientos modernos sobre casos tan raros. Lina dio a luz a su hijo en un hospital, donde el personal médico quedó asombrado por su caso. En ese momento, la medicina pediátrica apenas comenzaba a desarrollarse y este caso despertó un gran interés entre los médicos. Lina y su hijo permanecieron bajo observación médica, intentando comprender esta situación única. Votación por Kaliningrado, momento histórico de 1945. En 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un evento significativo, el cambio de nombre de Königsberg a Kaliningrado. En la foto los alemanes levantan las manos, votando simbólicamente por este cambio. Era un tiempo en que Europa se recuperaba de la devastación de la guerra, y los cambios políticos eran parte de este proceso. El renombramiento de ciudades fue parte de un plan más amplio de reorganización territorial y establecimiento de nuevas realidades políticas. Kaliningrado se convirtió en un punto clave en el mapa geopolítico de la posguerra, reflejando cambios de poder e influencia.